Gracias, Gendrina. Sí, acá estamos como madres representantes responsables. Con libreta en mano y lapicero también. Así es, porque si para los adultos es difícil ponerle nombre a las emociones que sentimos, imagínense para los niños que apenas empiezan a experimentar las diferentes etapas de la vida y cómo afectan su emocionalidad. Por eso la psicóloga infantil que hoy nos acompaña, Alexandra Lombardo, nos va a orientar para poder enseñarle a los más pequeños a identificar eso que están sintiendo. Así que bienvenida, Alexandra. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, Alexandra, queríamos preguntarte, ¿por qué es tan fundamental enseñarle a poner nombre a lo que sienten desde temprana edad, en lugar de decirles, ay, no llores, o no te enojes, o no pasa nada? Mira, lo que pasa con el tema de las emociones, y es algo que yo le trato de explicar siempre a los papás, es que va mucho más allá de esta moda de la crianza respetuosa o como le quieran llamar, y es que es un tema netamente fisiológico, neurológico, es decir, es algo que sentimos en el cuerpo. Entonces, cuando utilizamos ese tipo de frases que al final son invalidación, eso ocurre como un choque entre lo que yo estoy sintiendo, lo que me está diciendo mi cuerpo y lo que tú me estás diciendo. Entonces, si tú, que además eres la responsable de enseñarme qué es mi lugar seguro, etcétera, me dices que no pasa nada o que no me tengo que poner así porque yo siento todo esto. Entonces, básicamente, el mensaje que recibe el niño es que algo está mal con él, empezando por ahí. Claro, no, como que no reconoce, estás invalidando su emoción y al final del día él ni siquiera sabe entonces qué le está pasando. Y muchas veces también decimos como que el niño tiene un berrinche, pero honestamente, ¿qué es lo que sucede fisiológicamente en ellos cuando están pasando por este momento? Cuando decimos, mira, el cerebro de este pequeño, algo le está sucediendo. Mira, los berrinches, obviamente dependiendo de la edad, porque en la medida que ellos se van desarrollando, los berrinches obviamente van disminuyendo o el niño va teniendo mejores habilidades o capacidad de gestionar sus emociones. Pero básicamente un berrinche son emociones que el niño no sabe cómo canalizar, ¿ok? En el cerebro hay algo que se llama la amígdala, que es la que se encarga de que cuando sentimos una emoción, ella manda una señal para preparar una respuesta fisiológica. Llorar, taquicardia, incomodidad en el estómago, temblar, que, bueno, por ejemplo, el día del terremoto, todos teníamos esa amígdala al máximo, ¿ok? Entonces, y además, ella misma, la amígdala, manda una señal para preparar una respuesta conductual, sea gritar, pegar, lanzar cosas, esconderse, dependiendo de la emoción. Entonces, básicamente, lo que ocurre cuando yo invalido es que mi cuerpo me está dando una información y lo que tú me estás diciendo es completamente opuesto. Entonces, eso es lo que hace que sea tan difícil regularse, que básicamente se traduce, bueno, imagínense que ustedes están discutiendo por cualquier razón y tú estás súper molesta y viene ella y te dice, bueno, cálmate, ¿qué sientes tú? Me molesto más. Entonces, eso es lo que ocurre cuando nos invalidan, ¿ok? Y es por eso que es tan importante que desde que son tan chiquititos, validar que no tienen nada que ver nunca con falta de límites. Yo puedo perfectamente decirle, mira, sí, lamento muchísimo, yo sé que te encantaría ver televisión toda la noche, lamentablemente ya es la hora de dormir. O mira, a mí también me encantaría ver televisión hasta tarde, pero ya vamos a dormir. Ahí estoy validando y estoy manteniendo mi límite. Claro. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago eso, ya le doy el mensaje al niño de que, mira, está bien ponerse bravo, a todo el mundo le pasa, eso que sientes es normal, y al mismo tiempo, bueno, hay cosas que no están bien, quizás. Sí. Incluso llevándolo al día a día, perdón porque ahorita Gesalia te iba a hacer una pregunta, pero es que lo quiero hilar con lo que estás diciendo. Okay. Hace tiempo yo, antes de tener a Martina, una bebé que ya va a cumplir 11 meses, me puse a leer un libro que es muy famoso en la psicología, que es El cerebro del niño, el cerebro de un niño. Y la verdad, hubo algo que me llamó la atención, y algo tan simple como, por ejemplo, un niño se cae, empieza a llorar, ¿y qué es lo que uno hace? Ay, mi amor, mira, vamos a ver la televisión, no pasó nada, toma una chupeta, toma un caramelo, toma. Entonces, al final, el niño como que llora, pero entonces empieza como a quedarse lelo, ¿no? Como decimos nosotros, con todas las cosas que les estás mostrando. Y decía el libro claramente que no, que lo correcto es decirle, entiendo que te está doliendo, entiendo que te caíste, entiendo que esto, pero bueno, ya pasó, vamos a ir por una chupeta. Entonces, esta cosa que es tan simple, realmente, te pregunto, ¿puede afectar en la psicología de un bebé? Y ahí quiero aprovechar de hacerte la pregunta, Alexandra, porque va más o menos direccionada a lo que te dice Ale, que es que cuál es la diferencia entre validar una emoción y permitir pues que el comportamiento sea inadecuado. Claro. Mira, a ver, bueno, hay como muchas preguntas en una.
Primero, eso último que dijiste es bastante complicado, ¿ok? Y aquí hay un tema importante de uno como adulto dejar el ego de lado, alinear mis expectativas a lo que el niño realmente es capaz, que yo siempre se lo digo a los papás, como se quedan enfrascados como en no puedo permitir que me hable así, no puedo permitir que haga esto, ok. Eso es verdad. Por ejemplo, si yo tengo un niñito de 2, 3 añitos que me está pegando porque está molesto, sí, bueno, es verdad que yo soy el adulto y que no puedo permitir que haga eso. Y al mismo tiempo también es cierto que ese niño, ese bebé en ese momento no tiene la capacidad de regularse y aunque él sepa que no se puede pegar porque lo sabe, y les recomiendo que hagan el ejercicio de preguntarle a un nene de esa edad que está pegando cuando ya esté tranquilo si pegar está bien y van a ver que les va a decir que no. Entonces, que él sepa eso no quiere decir que se sepa regular. Claro. Entonces, en ese momento, para mí como adulto, es irrelevante si me está pegando, si me está hablando feo, que no quiere decir que no lo tenga que trabajar. Pero en ese momento, la información que a mí me importa es, está molesto y lo tengo que ayudar a regularse. Entonces, bueno, yo puedo mantener mi límite en el sentido de que eso no quiere decir que va a dejar de pegar instantáneamente. Yo le puedo decir, mira, si estás molesto, le pongo mi límite físico, que no quiere decir que él inmediatamente lo vaya a lograr. Trato de mantener mi cara de todo está bien. Neutro. ¿Ok? Y le digo, sí, mira, estás molesto, puedes estar molesto, lo que no puedo permitir es que me pegues. Que nuevamente no quiere decir que inmediatamente él vaya a lograr eso. Claro. Pero en la medida que yo mantengo la calma, que funciono como un espejo, y le sigue diciendo, sí, mira, yo sé que estás bravo y puedes estar bravo. Y simplemente mantengo mi límite físico, no tengo que quedarme pegado en que no se pega, el niño se va regulando y baja la guardia. Y en la medida que él baja la guardia, que esta parte del cerebro que se había apagado, que se encarga de la autorregulación y la solución de problemas, como que se prende otra vez y ahí quizás yo le puedo proponer una alternativa, ¿ok? O lo que tú dices, mira, te caíste, estás bien, ven, yo te ayudo, vente, vamos a jugar allá ahora. Porque distraerlo no está mal, sobre todo cuando tiene 12 meses, 15, 18, 20 meses, que obviamente no tiene ningún sentido como que ese loop infinito de la emoción, pero igualmente es importante que yo valide como que mira, sí pasó esto, vente, vamos a seguir jugando, por ejemplo, después de ver que efectivamente está bien. Ahora, Alexandra, cuando un bebé está en plena crisis, por ejemplo, esos bebés que uno ve a veces en los centros comerciales y están tirados en el suelo y lo que hacen es llorar, patalear, que ni siquiera escuchan, ¿cuál debe ser la respuesta inmediata del adulto para ayudarlo a regularse y volver a la calma? Y lo llevo a este ejemplo porque siento que es algo que todas las madres, quizá a mí me pueda pasar en algún momento, pero es que es un punto en el que ni siquiera los niños pueden escuchar de la rabia que tienen. Mira, dependiendo de la situación y también del tipo de berrinche, porque tienes un berrinche que va más hacia la crisis emocional, que es cuando las necesidades básicas están fallando, tiene hambre, está cansado, se siente mal, etcétera, que ese es el típico berrinche en el que, verdad, no hay nada que hacer. Tú lo cargas, te lo llevas, lo consuelas. El berrinche más conductual, el de quiero obtener algo, me dijiste que no, etcétera, aunque yo sienta que él no me está escuchando, el niño está como consciente de lo que está pasando. Y no, al revés, él está consciente de lo que está pasando, me está escuchando, que no quiere decir que se vaya a calmar rápido. Sobre todo si el error común es tratar de solucionar, pero es que ahorita, explicar, que es peor. Pero es que no se puede porque ya te dije que no sé qué. Que es lo típico que uno hace. Él sabe que no se puede, por eso está llorando. Entonces, en ese momento, que hay otra cosa importante que es lo que tú dices, todos esos estímulos lo están viendo. Yo como mamá estoy en crisis, o sea, estoy demasiado nerviosa porque, Dios mío, qué pena. Entonces, hay un montón de cosas ahí que sin darme cuenta refuerzan esa conducta y no lo ayudan a él a regularse. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer en esas situaciones es agarro a mi muchachito sin decirle nada y me voy a un lugar más tranquilo. Y en ese lugar más tranquilo yo o me siento con él en el piso y le digo, si estás bravo, vamos a calmarnos, o simplemente no hago nada y espero dependiendo de la situación. Porque a veces esperamos que se regule en un entorno que no ayuda en lo absoluto, no va a pasar, o más bien refuerza la conducta. Claro, es que muchas veces los padres también, ¿no? Los adultos perdemos un poco la paciencia, nos da miedo a ser juzgados, que la gente crea que no estamos educando bien a nuestros hijos, porque sí, las miradas a veces suelen ser más incómodas que incluso el llanto de nuestros hijos, porque sabemos que en cualquier momento va a pasar, pero ¿cómo influye nuestra propia gestión emocional y nuestro modelaje en el aprendizaje de nuestros hijos? Cuando nosotros influimos realmente en ellos con esa calma que tú decías, ya va, mantén la calma para poder regularlos. No sé si es una buena noticia o una mala noticia, pero el responsable de ayudar al niño a regularse es uno. Y el que le enseña eso al niño es uno. El niño no nace con esa capacidad. Entonces, si hay adultos que tiran puertas, dicen groserías, gritan, insultan, ¿qué puedo esperar yo de un ser humano de 2 añitos, 15 meses? Va a repetir lo mismo. 3, incluso 4 o 5 años,
es normal que haya situaciones en las que no sepa regularse. Entonces, ¿por qué es importante la actitud que yo tengo? Bueno, porque al final yo soy el responsable de enseñarle al niño eso. Entonces, si el niño ve que yo mantengo la calma, que estoy tranquilo, etcétera, eso es lo que él va a aprender. Además, uno funciona como un espejo. Una persona alterada no puede calmar a otra. Si, por ejemplo, en un evento de crisis, hay una persona, que seguramente a todos nos pasó el pasado 24 de junio, gritando histéricamente, obviamente uno también se altera. Entonces, imagínate con un niño pequeño que además está como que empezando a darse cuenta de qué es esto, qué son estas emociones que además son más grandes que yo y que me hacen sentir de esta manera. Claro, claro. Ahora llevándolo al día a día para poder enseñarle a los niños a que entiendan cuáles son esas emociones, ¿hay alguna estrategia o juego sencillo que podamos hacer en casa para usar y que los niños empiezan a reconocer, bueno, si estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo tristeza o incluso hasta la misma alegría? Bueno, aquí podríamos estar como 3 horas más. Hay varias cositas que yo uso. Obviamente, antes de los 7 años quizás, es muy importante que haya apoyo visual, que eso quiere decir cuentos, por ejemplo. Hoy en día existen demasiados cuentos para trabajar el tema de las emociones. Bueno, de hecho se dieron cuenta que después del terremoto salieron un montón de apoyos visuales, cuentos, actividades, etcétera. Y así existen cuentos del día a día, de las emociones básicas. Yo, por ejemplo, en el consultorio, yo utilizo como varias estrategias. Utilizo los cuentos siempre, sobre todo con los más chiquitos, porque eso está diseñado para que ellos lo entiendan, para que se identifiquen y además para que lo puedan ver. Por eso hay muchísimos cuentos que las emociones tienen color. Que, por ejemplo, la felicidad es amarillo, azul es tristeza, porque de esa forma ellos lo entienden mejor y lo relacionan mejor. Y algo súper importante, que además es un error muy común que veo en consulta, es el momento en el que yo trabajo las emociones. Muchas veces pasa que, bueno, yo le quiero enseñar a respirar, ¿ok? Y yo a un niño de 15 meses le puedo enseñar a respirar. ¿Qué pasa? Que el timing es demasiado importante. ¿Qué quiere decir eso? Que él está en su pleno berrinche y vengo yo por primera vez en la corta vida de este ser humano y le digo, respira, obviamente va a gritar y no va a funcionar, ¿ok? Entonces, ni siquiera con el de 4, 5, 6, sí jamás lo he hecho. Okay. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo con el cuento, en calma, no en pleno berrinche, claro. Cuando esta parte del cerebro sí funciona, me pongo a leer el cuento con él. Mira, vamos a practicar esto, porque si estamos rojo, que es bravo, vamos a practicar respirar suavecito para ponernos otra vez en verde, por ejemplo, que es calma. Y en la medida que yo voy practicando eso, que el niño además va relacionando una cosa con la otra, ¿qué va a pasar? Que cuando llega el momento de la crisis, él ya conoce eso. Y claro. Si además yo lo hago con él se acuerda y lo pone en práctica. Es así. Porque no es algo nuevo que nunca le había dicho o que nunca había visto. Es así, Alexandra. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por brindarnos estas herramientas. Recuerden, en casa, si usted siente que las cosas se le están saliendo de control, busque la ayuda de una especialista, que ella le va a brindar todas esas herramientas para que esa personita que tiene apenas cortos años de vida pueda entender un poco mejor la vida y nosotros como adultos aprender a ayudarlos a transitar este camino de las emociones.